Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a otra emisión más de su Iglesia Renaciendo en Cristo. Seguimos con nuestro estudio del libro de Eclesiastés, lo absurda que podría ser la vida. Vamos a ir hoy al capítulo 1, vamos a estar estudiando los versículos del 12 al 18. Les invito a que vamos allí a sus Biblias, Eclesiastés capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice la escritura: ¿trae felicidad la sabiduría? Yo, el maestro, fui rey de Israel en Jerusalén. Decidí estudiar y usar mi sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace bajo el cielo. Aprendí que Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos. Observé todo lo que se hace bajo el sol y concluí que nada tiene sentido. Todo es como atrapar el viento. El mundo está torcido y ya no se endereza. Por más, por más cuentas que se hagan, nunca se completa lo que falta. Así que un día estuve pensando, tengo mucha fama y soy un sabio que todos los reyes, y soy muy sabio, que todos los reyes, más sabio que todos los reyes que vivieron en Jerusalén antes de mí. Soy capaz de investigar la sabiduría y el entendimiento. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento, porque entre más sabiduría, más frustración. Y a medida que uno más entiende, más dolor se experimenta. Palabras del maestro Salomón. Antes de iniciar nuestro estudio del pasaje, quiero invitarles a escuchar una historia que dice: mi cuñado abrió el cajón del closet de mi hermana y levantó un paquete envuelto en papel. Esto, dijo él, es lencería. Tiró el papel que lo envolvía y me la pasó. Era exquisito, seda y encaje. La etiqueta del precio mostraba una cantidad astronómica. Juan compró esto la primera vez que fuimos a Nueva York, hace al menos 8 o 9 años. Nunca lo usó. Lo estaba guardando para una ocasión especial. Bueno, creo que esta es la ocasión. Lo pusimos en la cama junto con las demás ropas que íbamos a llevar a la funeraria. Sus manos tocaron un momento la seda y volviéndose a mí dijo: no guardes nada para una ocasión especial. Recordé esas palabras durante el funeral y los días que siguieron, cuando lo ayudé a él y a mi sobrino a atender todas las obligaciones tristes que siguen a una muerte inesperada. Pensé en ello en el vuelo de regreso a California. Pensé acerca de todas las cosas que ella hizo sin darse cuenta que eran especiales. Todavía estoy pensando en esas palabras y han cambiado mi vida. Cuando sea posible, siempre la vida debe ser un patrón de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Ya no estoy guardando nada. Usamos nuestra vajilla de lujo por cualquier evento de familia. Ya no guardo ni mi mejor perfume para las fiestas especiales. Vamos nuevamente a retomar nuestro texto de hoy. Eclesiastés capítulo 1, versículos 12 al 18. Volvemos a ver que el libro de Eclesiastés, cuando uno inicia en la versión Reina Valera, habla de vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es como si el maestro estuviera diciendo, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Si uno lee este libro a través de este contexto de los primeros capítulos de lo que está diciendo el maestro, uno podría decir que este es un libro fatalista, donde no tiene sentido la vida, donde parece que la vida no importa, al parecer todo es absurdo, nada tiene un sentido. Y cada vez que leemos, entramos como en la profundidad de los capítulos, de los primeros capítulos, entonces uno ve como un sentido más fatalista. Y él está diciendo, pues realmente la vida no tiene ningún sentido. Pero es, hermanos, como cuando uno lee una carta. Alguien le manda una carta a uno y si uno no se toma el trabajo de leer toda la carta, porque al principio le está contando que le fue mal,
que no está bien, que su situación financiera no está bien, y no finaliza la carta, puede concluir con que todo es fatal. Pero si yo finalizo la carta, puedo enterarme de que quizás en algún momento de la vida la situación cambió o hubo algo que hizo que las circunstancias cambiaran. Y eso es lo que queremos hacer con el libro de Eclesiastés, ir capítulo a capítulo para llegar a ese final en lo que concluye el maestro. Él mismo está diciendo que él era un hombre muy sabio y que en esa sabiduría él se dedica a buscar más sabiduría. En estos versículos que estamos leyendo hoy, al parecer eso no fue suficiente. Y él dice, lo único que encontré fue dolor. Entre más sabio, mucho más dolor. Pero vamos a ir como indagando por todo el libro. Vemos que en los capítulos 1 al 4 todo es vanidad, o sea, todo es fatal para el maestro. En los capítulos 5 al 10 cambia y empieza a hablar sobre los proverbios misceláneos, habla acerca de muchas cosas de la vida, da muchas claves, muchas respuestas, perdón, pero en el 11-12 ya él da la respuesta, ¿cierto? A Salomón, a todo esto que él hizo, porque él mismo dice en estos versículos que hoy vamos a estudiar que él se dedicó al estudio de lo que estaba pasando en la vida. Pero se dedicó a qué estudio. Él mismo lo dice al principio, que todo lo que Dios, el trabajo que Dios le dio al hombre es un trabajo muy agotador. Y él decidió tomar ese trabajo de indagar en la vida, cómo es la vida y de qué manera se puede actuar o vivir correctamente. Hay una pregunta que es interesante que Salomón hace y es que dice, ¿qué podemos hacer en un mundo donde todo es vanidad? ¿Qué podemos hacer en un mundo donde todo es absurdo? Y la contesta del maestro es que comamos, que bebamos, que nos regocijemos, que hagamos el bien, que seamos felices con el esposo, con la esposa, que hagamos todo lo que tenemos a las manos para hacer y sobre todo que temamos a Dios y que tengamos presente que va a haber un juicio. Esto está diciendo Salomón, es una de las preguntas que él contesta. Y en este contexto del pasaje, de lo que significa el libro de Eclesiastés, que no es un libro simplemente fatalista, no es un libro simplemente, es un libro de sabiduría. Y para entender la sabiduría, hay que ir a las cosas más profundas de la vida, hay que entender aquellas profundidades de la vida y también aquellas cosas simples de la vida. Y el maestro concluye, cuando usted empieza a leer todo el libro y lee todo el libro, concluye que las cosas simples de la vida, como es comer, como es compartir con su pareja, son las cosas que te hacen mucho más feliz. Entonces vamos a entrar en el estudio de esta palabra. Leímos esa lectura acerca de esta mujer que muere sin estrenar su prenda valiosa. Y muchas veces, hermanos, nosotros siempre estamos guardando algo para una ocasión muy especial. Y resulta que de pronto nunca vemos que todas las ocasiones son ocasiones especiales, que todo el tiempo que Dios nos permite vivir es algo especial, algo para disfrutar, algo para ver la gloria y la grandeza de Dios en eso. Entonces, miremos lo absurda que puede ser la vida sin Cristo. Dice nuevamente, vamos a releer, por favor, retomemos los versículos 12 al 13, donde el trabajo que Dios le da, el trabajo que Dios le dio al hombre. ¿Cuál será el trabajo que Dios le dio al hombre? Releamos nuevamente esos versículos. Yo, el maestro, está hablando Salomón, fui rey de Israel en Jerusalén. Decidí estudiar y usar mi sabiduría para aprender acerca de todo lo que se hace bajo el cielo y aprendí que Dios le ha dado una tarea muy agobiante a los seres humanos. ¿Cuál será esa tarea agobiante que Dios le ha dado a los seres humanos? Dice, la comprensión es a veces difícil, pero es dada por Dios. Dios nos envía a que comprendamos lo que está sucediendo. Y Él nos lo deja claro en el capítulo 2, versículo 26, dice Salomón. Además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador Dios le hace trabajar para que junte y acumule para luego dárselo a quien Dios aprueba.
Wow, es grande esto que Salomón está diciendo. Está diciendo, este trabajo tan duro, Dios se lo ha dado a quien es él, al hombre, pero hay hombres que Dios aprueba y hombres que Dios no aprueba. Y él coloca allí una connotación, dice, al que él aprueba le da ¿qué? Sabiduría, pero al pecador lo hace trabajar para el sabio. Uf, esto es una conclusión de la vida muy, muy tremenda, hermanos. Entonces, hay muchos beneficios en ser aprobado por Dios, en ser escogido por Dios. Pero también en el capítulo 3, versículo 10, Salomón dice de la siguiente manera, he visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos ocupados. ¡Wow! Salomón. O sea, esto no es simplemente una cuestión de que Dios dijo, no, pongámosle este trabajo a los hombres y ya. No, todo tiene un propósito. En Dios todo, hermanos, todo absolutamente tiene un propósito, un por qué y un para qué. Nuevamente el proverbista en el capítulo, perdón, sí, proverbista, maestro, como se conoce en Salomón, en el capítulo 5, versículos 16 y 19 también hace una connotación importante y referente a esto que le está diciendo del trabajo que Dios le da a los hombres. Dice, eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Solo consigue días llenos de tristeza y dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. He visto que esto es lo mejor que puede hacer uno, comer, beber y disfrutar de su trabajo durante la corta existencia en esta tierra. Dios nos concede una vida breve y eso es todo lo que tenemos. Si Dios le da a uno riquezas, propiedades y el poder de disfrutar de ellas, hay que aprovechar, aceptar lo que Dios le da a uno como regalo, el fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que está diciendo Salomón acerca de lo que Dios nos ha puesto a hacer sobre esta tierra. Muchas personas piensan, llegan a un término fatalista en cuanto a las cosas de Dios y dicen, bueno, Dios tiene el control absoluto de todo, entonces yo no tengo que hacer nada. Sí, es obvio que la soberanía de Dios controla todas las cosas, pero Dios a ti y a mí nos ha dado un trabajo bajo esta tierra. Y uno de esos trabajos es buscarle a Él para poder ser aceptado por Él. Y mira las otras cosas que Dios añade. A nuestro trabajo nos da la bendición y nos da la bendición de poder disfrutar todo aquello que conseguimos a través de nuestro trabajo. Es importante esto que el proverbista nos está enseñando. Dios aparece citado en la carta, en todo el libro, perdón, de Eclesiastés, aparece citado 40 veces. Cuando uno comienza a leer el libro y la protesta que está haciendo el maestro acerca de la vida, uno diría, bueno, ¿y Salomón dónde está dejando a Dios? Ahí está presente, está 40 veces en el libro. Él está citando a Dios en todo lo que él dice. Él está diciendo, Dios es la respuesta a una vida absurda. Si su vida no tiene sentido, el sentido de la vida se lo da Dios. Es importante esto que le está diciendo, porque está recalcando la soberanía de Dios en todo lo que se hace en la vida. Revisemos nuevamente, por favor, y vamos a los versículos 14, 15, donde nada que hacer, hermanos. Vamos allí, por favor. Dice, capítulo 1, versículos 14 al 15 dice, observé todo lo que se hace bajo el sol y concluí que nada tiene sentido. Todo es como atrapar el viento. El mundo está torcido y ya no se endereza. Por más cuentas que se hagan, nunca se completa lo que falta. Nada que hacer, está diciendo el maestro. Definitivamente no hay nada referente a todo esto. Pero en la versión Reina Valera se utiliza la palabra aflicción de espíritu. Dice, aflicción de espíritu, todo esto es aflicción de espíritu. Un aspecto de la vanidad de la vida. O sea, la aflicción del espíritu es un aspecto absurdo de la vida que está sin Dios. Dice, la vida tiene un carácter y es un carácter fugaz. El mismo está diciendo acá, en los primeros, dice, es como atrapar el viento, la vida se va tan rápido que ni nos damos cuenta de lo que le está diciendo, ¿cierto? Dice, mucho de lo que es deseable en la vida no puede sostenerse en la mano.
¿cierto? Entonces, en el capítulo 2, versículo 11 al 17, él nos habla acerca de esto. Miremos, por favor, dice, pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento y que uno no gana nada con lo que hace debajo del sol. Nuevamente en el capítulo 2, versículo 26, él nos hace otra advertencia. Dice, además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien él aprueba. Nuevamente recalca que el poder disfrutar de lo que se hace en la vida y de lo que se trabaja debajo del sol es cuestión de que Dios apruebe a aquella persona. No quiere decir, mi hermano, que Dios no da bendición a su creación. Hay muchas personas que tienen demasiado, pero no tienen ese don de poder disfrutar. Él mismo dice que el que Dios no aprueba porque es pecador, lo hace trabajar y que acumule para aquel que Dios sí aprueba. Es impresionante esto. Y podemos ver también en el capítulo 4, versículo 4, lo que nos está diciendo el proverbista acerca de esto. Dice, vi que la gente por envidia trata de triunfar y ser mejor que los demás. No les gusta que los demás tengan más que ellos. Esto tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Mire, es una razón que que el proverbista dice, su sentimiento de envidia es un sentimiento totalmente equivocado para triunfar en la vida, porque igual está llevando todo a un término de relación en que la vida es como el viento, fugaz, se va tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué beneficio tuvo todo aquello por lo cual nos esforzamos bajo el sol? Si nada tiene un sentido. Allí Él nos está diciendo que hay motivaciones, hermanos, hay motivaciones por las cuales el ser humano quiere triunfar y trabaja día a día. Y una de esas motivaciones está en este capítulo 4, versículo 4, donde está diciendo que es la motivación de la envidia. Y aún esta sigue siendo absurda, hermanos. No olvide, la envidia sigue siendo absurda. En el capítulo 6, versículo 16, también nos va a hablar acerca, perdón, en el 5:16, perdón, 5:16, eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces, ¿qué saca uno de ese intento de atrapar el viento? Vuelve ese sentido fatal del maestro, decir, no, absurdo, sigue siendo absurdo, por más que indago, por más que investigo, la vida no tiene un sentido. Hasta acá la vida para él no ha cobrado sentido, porque, o no para él, para el estudio que él está haciendo. Recordemos que él se prestó para estudiar. Cuando empezó a mirar todo esto de la sabiduría y de que Dios le había dado sabiduría y que era el hombre más sabio que había existido, que antes de él no había habido un hombre más sabio. Entonces él dijo, yo voy a ocupar mi sabiduría en conocer o en comprender o hacer este trabajo que Dios le ha puesto al hombre. ¿Cuál? El de observar cómo es que hay que vivir, cómo es que la vida recobra un sentido y tiene, perdón, y tiene realmente una importancia y una relevancia sobre el ser humano. Entonces, él dice que lo torcido, incompleto, sin necesariamente ninguna implicación moral. Estas palabras miden la sabiduría como la capacidad de resolver las cuestiones de la vida a pesar de los mayores esfuerzos del hombre. A pesar, lo que está diciendo el proverbista allí es que a pesar de que uno se esfuerce mucho por darle respuesta a ciertas circunstancias, siempre habrán torcidos que se quedarán sin rectificar. Cuando él está hablando que lo torcido no se endereza, no está diciendo, no está hablando del ser humano, no está diciendo que el ser humano es torcido y no se endereza, o como dice un refrán por allí, ¿cierto? Árbol que nace torcido no lo endereza a nadie. Sí tiene que ver con el refrán en cuanto a circunstancias de la vida. Cuando la vida está siendo guiada por circunstancias incorrectas, cuando mi vida tiene la motivación, cuando mi vida no tiene ese complemento para vivirla de una manera adecuada, entonces habrán cosas imposibles de enderezar.
Y la vida tiene cosas imposibles de enderezar. ¿Cuáles cosas, hermanos? Usted y yo no podemos negar ni hacernos los ciegos pensando que la vida en este plano terrenal no va a haber mal, porque existe el bien y el mal. Recordemos que desde Génesis, donde está la caída del ser humano, del hombre y de la mujer, los primeros seres humanos, desde allí entra el mal a ser parte de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor le advirtió a ellos, ¿cierto? No comerás del árbol del bien y el mal. ¿Por qué? Porque ciertamente morirás. La advertencia de Dios era que el día que usted y yo conociéramos del mal, tanto como ellos, entonces ese día moriríamos. ¿Moriríamos de qué manera? Espiritualmente. No solamente la muerte física, porque también como consecuencia la muerte física, sino la muerte espiritual. Allí empezaría una muerte espiritual. Entonces, el proverbista aquí y el maestro que se dedicó a estudiar nos está diciendo, yo no le encuentro un sentido, todavía no hay ese sentido de la vida. Pero sin embargo, él comienza sus capítulos, él comienza sus versículos hablando de que Dios tiene que ver con todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque él dice que Dios Dios es quien pone este trabajo sobre los hombres, un trabajo arduo. Él no está diciendo que vivir es fácil ni sencillo, está diciendo es difícil. O sea, vivir, prácticamente Salomón está concluyendo que vivir es un arte. Ay, es como algo que hay que estudiar profundamente y que perfeccionar a medida que el arte se va llevando a su fin. Vivir es un arte, hermanos. Y la manera en que vivimos artistamente es cuando encontramos cuál es nuestra verdadera carrera. Y él está aquí insistiendo que no tiene sentido el vivir alejados de Dios. En los versículos 16 al 18 vamos a ver la sabiduría y la ciencia. Releamos nuevamente esos versículos, por favor. Dice, así que un día estuve pensando, tengo mucha fama y soy más sabio que todos los reyes que vivieron en Jerusalén antes de mí. Soy capaz de investigar la sabiduría y el entendimiento. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento, porque entre más sabiduría, más frustración, y a medida que uno más entiende, más dolor se experimenta. Palabras de un sabio es, solo sé que nada sé. Sócrates lo dice, ¿cierto? ¿Por qué un hombre con tanto conocimiento reconoce que también la sabiduría es como querer atrapar el viento, algo que no se puede? Porque Salomón está concluyendo que a pesar de toda la sabiduría que Dios le dio, porque fue dada por Dios, si vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Dios tuvo una manifestación con Salomón, él estuvo presente y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, Señor, yo te pido sabiduría para gobernar tu pueblo. Y Dios le da no solo sabiduría, le dice, por cuanto no has pedido dinero y otras cosas, Dios lo dota de sabiduría, le da dinero y también le da fama. Él lo está reconociendo aquí. No ha habido un rey tan famoso como yo. Yo soy muy famoso, por eso me dediqué a estudiar la sabiduría. Pero él mismo reconoce que en ese estudio de la sabiduría ha cometido muchas tonterías y estupideces. ¿Por qué? Porque ha desviado su sabiduría. Él quería conocerlo todo y al hombre no se le dio. Dios no le dio eso del conocerlo todo. Tu mente, mi mente, siempre será limitada. Por eso a veces es increíble ver personas que creen que ya todo lo saben. Mejor dicho, que como nosotros decimos, sabenlo todo. Ya todo lo saben. Y en este tema del cristianismo hay personas que creen que saben todo acerca de Dios y de la Escritura. Pero Salomón hoy nos está mostrando que siempre van a haber limitaciones. Nuestra mente, nuestro ser está limitado y está limitado por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso un trabajo sobre el ser humano, pero ese trabajo está reducido a la voluntad infinita de Dios, lo que Él quiera entregarnos, lo que Él quiera que nosotros aprendamos y sepamos. Entonces, de esta manera también uno siente que se baja un poquito de ese pedestal a muchas personas
que creen que tienen el conocimiento absoluto de todas las cosas. Hay que tener muchísimo cuidado, hermanos. Parte del ser sabio tiene que ver con la humildad para reconocer, como Salomón reconoce aquí, en esa carrera de la sabiduría he cometido muchísimas estupideces, muchísimas tonterías, porque buscar la sabiduría es como querer atrapar el viento. Sabemos de dónde proviene, así, de cómo es su corriente, pero no lo podemos atrapar. El viento no se atrapa porque simple y sencillamente no se ve y no se deja. Y así es que Salomón nos está llevando allí. La sabiduría de Salomón y su reputación eran de poseer una sabiduría extraordinaria. En el Antiguo Testamento vemos que una vez una reina, que es la reina de Saba, que había escuchado acerca de la sabiduría de Salomón y ella no lo creía, decían, bueno, creo que están exagerando, es mucha exageración que haya un hombre así con esa magnitud de todo lo que ustedes están contando. Y ella dice, bueno, vamos, y si el hombre es tan sabio, pues llevamos muchas riquezas. Si es verdad lo que están diciendo, entonces yo le dejaré todo esto y si no, me lo traeré porque, cierto, creo que es exageración. Con ella llegan de Salomón, está pasando una situación que Salomón resuelve a la perfección y esta mujer dice, wow, se quedaron cortos en mostrarme la sabiduría de este hombre. La fama de Salomón había sido extendida no solo a través de su reino, sino a través de otros reinos. Y esta mujer deja todo esto a Salomón, todos estos carruajes que llevaba cargados de oro, para decirle, realmente tú eres un hombre muy sabio. Entonces, la recompensa de la sabiduría también era eso, que cada vez se enriquecía más y más. Pero Salomón decía, bueno, esto no es suficiente. Al parecer para Salomón nunca fue suficiente muchas cosas. Y Salomón dedica su vida al conocimiento de la misma, o sea, a estudiar, estudia la misma vida. Él trata de comprender la vida desde su humanidad, dedicándose a las investigaciones de la vida, siendo este el conejillo de Indias, ¿cierto? Él se prestó como conejillo de Indias o el ratón del laboratorio para poder entender un poco acerca de la vida. En lugar de dedicarse a encontrar la sabiduría por revelación divina, Salomón empezó a querer entender la vida a través de la misma vida. Y cuando yo quiero entender la vida a través de la misma vida, me pasa lo que él dice, no encuentro sentido, porque puedo tener todo lo que quiero, riquezas, oro, fama, sabiduría, pero aún así sigo sintiéndome vacío, porque en mi vida hay una necesidad y es la necesidad de Cristo, es la necesidad de Dios. Él encontró una experiencia vacía. Eso es lo que encontró Salomón a través de este estudio que hizo la vida de la misma vida. En el versículo 18 vemos el resultado previsto de la sabiduría es el éxito. Uno pretende que una persona sabia sea exitosa, ¿cierto? El éxito a su vez debería traer felicidad, era lo que estaba esperando adquirir Salomón, pero Salomón concluyó que no había garantías, que esto no era realmente una garantía, el poder comprender las cosas. Esto duele a quien pone su esperanza exclusivamente en la realidad, en las realizaciones humanas. Eh, es muy interesante, hermanos, ver cómo finaliza este capítulo diciendo que entendí que dice, más frustración y a medida que uno más entiende, más dolor se experimenta. Qué bueno tener a Salomón y poderle preguntar, venga, Salomón, ¿cómo así que entre más uno conoce, más dolor experimenta? No se supone que, como decía, una de las escuelas filosóficas más importantes, que era la escuela socrática, donde se descendieron otras escuelas, que eran las escuelas de filosofía de los griegos, Sócrates también llegaba a la conclusión de que solo sé que nada sé, o sea, he aprendido tanto que a la vez no he aprendido nada, porque cada aprendizaje conlleva que hay algo más y siempre va a haber algo más. Nosotros estamos limitados, o sea, si el aprendizaje absoluto es lo que nos va a llevar a una realización humana, nunca la vamos a tener, porque nunca va a haber un aprendizaje absoluto, siempre van a haber limitaciones. Hay personas que cuando uno dice usted es ignorante, se molesta
o se ofende porque dice, tú me estás llamando ignorante. Pero de todas maneras, hermanos, todos somos ignorantes, todos ignoramos ciertas áreas, ciertas artes, ciertas cosas de la vida. Somos ignorantes y seguiremos siendo ignorantes, pero la vida puede tener un cambio y dejar de ser absurda. ¿Cuándo dejará de ser absurda? Como le decíamos la semana pasada, deja de ser absurda cuando la vida tiene un sentido. Lo que estaba buscando Salomón a través de tanta sabiduría era darle un sentido a la vida y darle un sentido a todo lo que Dios le había dado, pero no estaba entendiendo que eso, él sí lo entendía, sí, sí, porque lo vemos ahí. Pero lo que Él nos está haciendo es entender a nosotros que esas cosas por las cuales tanto nos afanamos en la vida, por las cuales tanto trabajamos, por las que tú hoy puedes estar angustiado, porque estás en casa, porque no estás produciendo, porque entonces, ¿qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Yo qué voy a hacer? Mi hermano, ¿recuerdas la historia que leímos al comenzar? La historia de aquella mujer que nunca se puso su traje de seda porque estaba esperando una ocasión especial. Y esa ocasión especial resulta con la muerte de ella. Es el traje que llevan para vestirla en su ataúd, para darle la sepultura. Hoy tenemos la oportunidad de estar quizás enclausados en casa. Sí, no podemos salir, hermanos, pero eso no es que tú no puedas usar tu mejor traje, que no puedas ponerte tu mejor loción, que no puedas disfrutar de todo lo que el Señor te ha dado. Salomón estaba diciendo que entre más ambicionamos, entre más nuestras situaciones de vida sean por lo que nosotros deseamos, nunca vamos a poder disfrutar de nada. Mi hermano, tenemos mucho. Mire a su alrededor. Hoy tiene una familia, una esposa, unos hijos, unos padres, unos tíos, unos primos, qué sé yo no sé con quién está usted en casa, pero hoy tiene más de lo que usted necesita, más de lo que usted y yo quisiéramos tener. Lo absurdo de la vida es vivirla sin Cristo. Esa es la verdadera, eso es lo verdaderamente absurdo. ¿Por qué? Porque Salomón recalca mucho que la vida es corta, que la vida es muy fugaz, que se va en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo hoy te tengo otra cosita, algo para añadir que es demasiado importante al texto. Salomón, en su contexto cultural y en la forma en que él había sido creado y porque ellos solamente tenían parte de las escrituras, no tenían la eternidad como una realidad. Salomón sabía, porque todo lo que él dice en su libro muestra que Salomón tenía la esperanza en su mente y en su corazón de que había algo más allá. Y eso era lo que él trataba de investigar y eso era lo que él quería saber, si solamente era lo que se vivía bajo este sol y si solamente eso es todo, entonces es absurdo vivir, decía Salomón. Pero si él estuviera en este tiempo y tuviera el Nuevo Testamento, sus palabras serían totalmente diferentes. No estaría hablando de que la vida es absurda, sino que estaría hablando de que la vida es una real bendición, porque no es solamente cuando yo muera que termina la vida. Allí es donde comienza y es una eternidad. Y yo quiero invitarte, si tú crees que la vida tiene final con tu muerte, estás realmente equivocado. Si vas a las escrituras, te vas a enterar que hay una eternidad con Cristo o sin Cristo. Y no te voy a meter un terror, te vas a ir al infierno. Te estoy diciendo que tú decides hoy si quieres estar la eternidad con Cristo o quieres estar la eternidad sin Cristo. Y esto es el todo de la vida. Y la vida deja de ser absurda y deja de ser vanidad de vanidades para convertirse en una vida real, una vida maravillosa. En Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores. ¿Y por qué somos vencedores? Porque en Juan capítulo 5 también encontramos que somos vencedores
porque hubo alguien que venciera el mundo, y ese alguien que venció el mundo fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él lo venció, nos hizo más que vencedores. ¿Qué significa que Él venció el mundo? No significa que Él vino y venció multitudes y hubo una guerra y Él es el vencedor. No, significa que Él venció la muerte, hermanos. Que después de la muerte hay vida y hay vida en abundancia. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿tú quieres vivir esa vida en abundancia? ¿Quieres darle sentido a tu vida? ¿Quieres cambiar que la vida deje de ser absurda para que se convierta en un verdadero privilegio y gozo? Si es así, yo te invito en esta hora a que le des el lugar que Cristo merece en tu corazón y en tu vida. Dale esa oportunidad al Señor de entrar en tu vida y de transformar tu vida, de cambiar, que hayan que hayan frutos de arrepentimiento en ti por tu pecado. Mira lo que leíamos ahí a través de la escritura en Salomón. Salomón dice que a los que Dios acepta, entonces les da muchos privilegios, pero aquellos que son pecadores los hace trabajar para aquellos que Él acepta. ¿Tú qué quieres ser? ¿Acepto por Dios? ¿O quieres ser de esos pecadores que no son aceptos por Dios y trabajar bajo este sol para los demás? Mi hermano, esta es la oportunidad que Dios hoy te está brindando, amigo. Ábrele las puertas de tu corazón a Cristo. No veas esto como una religión, sino como un estilo de vida. Un consejo de sabio Salomón es que la vida pasa a ser absurda cuando tú no tienes un sentido de vida. Y el sentido de la vida, el poder estudiar la vida, ese sentido lo da Cristo. Yo te invito a que ese sea el sentido de tu vida para hoy. Muchas gracias por tener este espacio con nosotros. Gracias por dedicarnos estos 40 minutos de tu tiempo. La paz del Señor more sobre sus corazones. Quiero invitarles a que hagamos una oración, a que estemos delante de Dios, a que le pidamos que Él dé ese sentido a nuestras vidas, ese sentido que tanto necesitamos. Y mucho más en este momento que estamos siendo de pronto confrontados en nuestras casas, donde tenemos tanto tiempo para meditar, hermanos. Incline su rostro y oremos, por favor. Padre celestial, gloria, honra, alabanza sean dadas a ti en esta tarde. Bendecimos, Señor, tu nombre. Tú eres Dios soberano, creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti en una actitud de agradecimiento, Señor, porque tú eres bueno, soberano y poderoso. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Señor. Pedimos que perdones nuestra vida, Señor, y lo absurda que hemos llevado nuestra vida. Te rogamos, Señor, que seas tú el sentido de nuestra vida. Quieras tú, Señor, venir y ocupar el trono que tú te mereces, el trono de nuestro corazón y darle sentido a nuestra vida en este tiempo. Señor, agradecemos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que estás permitiendo vivir. Sabemos que tú estás en control absoluto de todo, que nada, Señor, pasa porque sí. Todo tiene su porqué y su para qué, Señor. Dios mío, es un trabajo arduo el poder comprender todas estas cosas. Pero sabemos, Señor, que no está de nosotros el entenderlo, a menos que tú desees darnos la sabiduría para entender estas cosas. Señor, damos gloria, damos honra y damos alabanza por tu amor infinito y por tu misericordia. Te pedimos perdón nuevamente, Señor, por nuestras ofensas y por la manera en que hemos llevado nuestra vida de una manera absurda. Jesús, dale sentido a nuestra vida, que recobre ese verdadero sentido para poder vivir con gozo, paz y felicidad, sabiendo, Señor, que después de esta vida seguiremos viviendo contigo, Señor, en ese amor, en ese gozo y en esa paz que será aún más abundante, mi Dios y mi Salvador. Toma el control de cada vida, de cada corazón en este día. Llena a mis hermanos de fe, de bendición, Señor, y toma tú el control de cualquier circunstancia que se pueda estar presentando en su vida, en su diario vivir. Señor, eres tú la respuesta a la vida. Gracias. En nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre sus corazones, sobre sus vidas y dele sentido a la vida. Dios le guarde.